Lo primero es dar las buenas tardes a todos, ¿vale? Y evidentemente agradecer a todos los ponentes y a todos los asistentes el que podáis estar hoy aquí, ¿de acuerdo? Un agradecimiento especial porque en esta época que nos ha tocado vivir, la verdad es que el número de sesiones online, de webinars que hay es innumerable. Dicho esto, la sesión de hoy tiene un objetivo básico que es transmitir lo que se tendría que haber presentado en el pasado PCR, que como todos sabéis fue cancelado en este caso, ¿vale? Y había una serie de comunicaciones que se iban a presentar sobre fisiología coronaria y, bueno, pues hemos aprovechado esta sesión online para poderla transmitir, ¿vale? Os reitero el compromiso en este caso de Exacat. Nosotros como organizadores estamos comprometidos con el desarrollo de nuevas tecnologías, de fisiología, en este caso fisiología, y de cualquier otro aspecto en este sentido. Empecemos con el doctor Gómez Lara, con su presentación. ¿Vale? Josep, cuando quieras. Bueno, primero de todo agradecer a Antón y a Exacat por este webinar. Me ha tocado, bueno, pues la charla siempre la más divertida, ¿no? Que es la de conceptos básicos, siempre a las 4 de la tarde apetece. He intentado hacer lo más amena y apetecible posible, con muy poca letra y bastantes figuras, ¿vale? Con lo que espero que no sea muy aburrida. Bien, simplemente, bueno, pues repasar un poco la fisiología coronaria. Bien, simplemente que a nivel anatómico, pues las arterias coronarias tienen 3 compartimentos. El primer compartimento, que es el que todos vemos en la angiografía, es el trozo de arteria epicárdica, que son las grandes arterias, las que van de 500 micras hasta 3 a 5 milímetros. Y la parte de las arterias coronarias básicamente es de capacitancia, es decir, transmitir o trasladar toda la sangre hacia la microcirculación sin perder la presión. Como podemos ver en este gráfico, pues a medida que las arterias se van haciendo pequeñitas, ¿no? Es decir, porque van dando ramas, se van bifurcando, pues cada vez tenemos que los diámetros desde el ostium pues cada vez son menores, la masa de miocardio que irrigan también es menor y el flujo de acorde también va bajando. No obstante, la presión se mantiene y esto es lo que pasa en una arteria coronaria sana, normal, en el trozo de arteria epicárdica. La segunda parte del árbol coronario arterial ya, bueno, pues es un poquito más divertido porque ya tiene función vasomotora. Son arterias que están aún fuera de lo que sería son las prearteriolas y son arterias que responden básicamente a lo que serían estímulos locales, tanto de estrés de la pared, como también a factores neurohormonales, pues como podría ser pues, ponerse nervioso, como la adrenalina u otras hormonas, ¿no? Básicamente, lo que funcionan es para regular esta tensión que nos llega ya dentro del miocardio y lo que serían sobre todo los factores que lo determinan son sobre todo los factores de estrés de la pared y lo que sería el endotelio, ¿no? Cuando nosotros tenemos un estrés de pared encima del endotelio alto, decimos que esto es una tensión de pared normal y lo que genera este estrés de pared habitualmente es generar óxido nítrico y provocar una vasodilatación. Entonces, cuando nosotros tenemos una subida de tensión, tenemos que de acorde nos hace una vasodilatación de lo que sería este trozo arterial. Finalmente, el último compartimento de lo que sería el segmento arterial del árbol coronario es el segmento distal o la microcirculación, que son las arterias ya más pequeñitas, de menos de 100 micras. Y básicamente esta es el punto más importante porque es el que adecua en la sangre que está recibiendo el miocardio con las demandas que estamos teniendo de oxígeno del mismo miocardio. Esto se realiza vía lo que sería el consumo de oxígeno, se gasta el ATP, se genera adenosina que va a nivel intramural y esto lo que hace es una vasodilatación de la microcirculación y lo que nos hace es aumentar el flujo. Ahora lo veremos con un poquito más de detalle. Vamos a la segunda parte, ¿no? Que es la fisiología de lo que sería la coronaria en reposo y en hiperemia. Lo que podemos ver es que en reposo pues, nuestro corazón habitualmente pues, tiene un gasto cardíaco en torno a 5, de los cuales 250 mililitros son los que se gasta la propia coronaria para ella misma, para irrigar al miocardio.
Esto supone aproximadamente pues, el 5% de lo que es el gasto cardíaco. Cuando nosotros estamos en ejercicio, lo que se llama en hiperemia máxima, tenemos un gasto cardíaco que nos puede llegar a subir prácticamente hasta 20 litros por minuto y de los cuales hay unos 750 mililitros que en situaciones de hiperemia máxima pues puede llegar a tener el miocardio, ¿no? Es importante decir que este volumen de sangre no se distribuye por igual. La DEA pues, habitualmente tiene más sangre que la circunfleja y la derecha pues, estaría entre medio. Y también es importante destacar que lo que es el flujo coronario, lo que serían en mililitros por minuto, pues también depende del segmento en que lo vayamos a mirar, como después pues, yo creo que mis compañeros pues, van a demostrar con bastante elegancia, ¿no? Bien, en una situación normal, las arterias siguen lo que es la ley de Darcy, de lo que son unos circuitos de fluidos, y lo que tenemos es que en la presión, o sea, el flujo sanguíneo, depende básicamente de la diferencia de presión que tenemos entre la presión de la aorta y entre la presión del seno venoso. Es decir, la diferencia entre la presión arterial de aorta y la presión venosa que encontramos en el seno coronario es lo que... Cuando tenemos toda esta microcirculación de forma basal, la microcirculación lo que tiene es una vasoconstricción, tiene un tono vasomotor elevado, que lo que nos provoca es unas resistencias. Por lo tanto, si nosotros en reposo lo que queremos hacer es valorar el flujo, lo que tendremos que hacer es una diferencia de presión desde la aorta a lo que serían las presiones venosas y dividirlo por las resistencias. Es importante destacar que la presión venosa, pues como todos conocemos, es prácticamente cero. Por este motivo, en un caso normal, básicamente pues tendríamos que es la presión arterial dividida por la resistencia. ¿Qué es lo que nos pasa con una hiperemia máxima? Cuando nosotros provocamos hiperemia máxima, básicamente, pues si es de forma natural, pues por el consumo de ATP que nos está generando adenosina propia intramural, se genera una vasodilatación de la microcirculación. Las resistencias de la microcirculación se convierten pues, prácticamente en cero, y esto lo que hace es que la relación entre el flujo coronario y la presión en la misma coronaria pues, es lineal. Esto lo que nos permite es hacer mediciones como la que podría ser la primera, que es la reserva fraccional de flujo, que consiste en hacer la ratio entre el flujo que tenemos en reposo con el flujo que hemos conseguido en hiperemia máxima. Los valores normales pues, siempre se mueven pues, por encima de 2 o de 2,5, y la única cosa que tenemos que tener pues en cuenta cuando realizamos una medición de reserva fraccional de flujo, pues es básicamente que este depende del territorio que irriguemos, pues no será el mismo en una circunfleja que con una DA, pero también se puede ver influido por características, pues si el paciente está anémico, si el paciente está más taquicárdico, si el paciente en ese momento pues está en insuficiencia cardíaca, tiene una presión telediastólica elevada, pero también cosas importantes, pues si, por ejemplo, esa mañana el paciente se ha tomado un café. Entonces, podemos tener unos valores en reposo que ya son anormalmente elevados, con lo que la ratio pues, nos saldría más baja de lo que sería normal, ¿no? Y muchos más, como podría ser pues, que el paciente esté nervioso. Con todo esto, pues la valoración de lo que sería el coronary flow reserve, la reserva de flujo coronario, pues básicamente es imposible asumir que en una sala de hemodinámica, con un paciente despierto al que acabamos de pinchar, pues podamos tener un valor realmente creíble y homologable pues para tomar decisiones. Bien, para medir el coronary flow reserve podemos utilizar métodos de Doppler intracoronario. Por desgracia, esta guía creo que la van a retirar del mercado si no ha sido retirada ya. Era una guía pues que a pesar de tener bastantes limitaciones, como cualquier ultrasonido, teníamos que alinearnos bien al flujo de sangre. También teníamos otras alteraciones propias de medir o de hacer una medición de Doppler intracoronario, como es el movimiento sistodiastólico de la arteria, y también pues, que a veces cuando nosotros estamos provocando hiperemia con adenosina vamos teniendo unos picos y valles pues, que nos dificultan a la medición de lo que sería la velocidad de sangre en las arterias coronarias. Con todo esto, un 10-15% de estos registros no son valorables.
La segunda forma de valorarlo es por termodilución. Ya veréis que hoy vais a ver mucha termodilución. La termodilución, pues básicamente lo que estamos valorando es hacer como un sondeo intracoronario. Nosotros inyectamos suero dentro de las coronarias y medimos el cambio de temperatura en reposo, que aquí lo que serían los valores que tenemos en azul en esta curva que tenemos aquí abajo. Y lo que nos calcula es el tiempo de tránsito. Entonces tenemos un tiempo de tránsito que sería en reposo, un tiempo de tránsito en hiperemia, y esta ratio es la que nos pues puede dar el valor de reserva de flujo. Además, pues con este parámetro nos permite hacer una medición simultánea, como veremos posteriormente, de lo que serían las resistencias de la microcirculación. Bien, las resistencias básicamente lo que representa es un valor de lo que sería una resistencia mínima, ¿vale? Nosotros interpretamos que es cero, pero prácticamente nunca es cero, de lo que sería la resistencia mínima de la microcirculación durante una situación de hiperemia máxima. Su valor se obtiene simultáneamente con la medición del CFR por hiperemia y lo que tenemos que hacer es valorar el tiempo de tránsito medio, es decir, el tiempo que nos tarda la sangre coronaria en cambiar la temperatura con bolos de suero fisiológico y multiplicarlo por la presión distal de la arteria. Los valores de referencia que se han utilizado para esta técnica pues son, como ya sabemos, pues inferiores a 25. No obstante, pues sí que quería remarcar que es una técnica que, aunque es bastante reproducible, sí que es importante, bueno, pues que hay que hacer una buena medición, tenemos que estar bien selectivos con el catéter en el ostium de la coronaria, las inyecciones tienen que ser pues todas más o menos de la misma, con la misma vigorosidad. Y también es importante pues, que el suero echemos 3 cc's siempre en todas las determinaciones, con lo que, a pesar de que la variabilidad no es que sea extraordinariamente alta, sí que hemos encontrado variabilidades del 20% valorando el IMR, pues que son pues variabilidades que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones clínicas. Aquí tenemos un ejemplo de una medición de un IMR. Tenemos aquí la presión diastólica, la presión distal de la arteria, que serían 72 milímetros de mercurio. Esto es el tiempo de tránsito medio en hiperemia, que serían 0,58 segundos. Y lo que nos da es un IMR de 42, pues que en este caso claramente está elevado porque está por encima de 25. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una estenosis epicárdica? Pues cuando tenemos una estenosis epicárdica, pues tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos una hiperemia máxima, la presión, o interpretando que la presión venosa es la presión distal, pues lo que podemos obtener es el valor del FFR, que es el que más hemos utilizado hasta el momento y que básicamente lo que nos indica es la caída de presión que tenemos justo en esta arteria epicárdica, en esta lesión que nosotros estamos viendo. Es importante remarcar que la microcirculación es capaz de adaptarse a cualquier estenosis epicárdica hasta lo que serían un 70-80% de obstrucción, es decir, cuando nosotros tenemos una oclusión en la arteria epicárdica, la microcirculación es capaz de adaptarse y reformularse, es decir, vasodilatarse ya de forma basal para mantener un cierto flujo coronario, tanto en repaso, pero también en esfuerzo. Solo cuando tenemos estenosis más del 60-70% ya podemos ver aquí que en esfuerzo o en hiperemia máxima, pues este FFR pues ya nos cae. Bien, simplemente un comentario muy rápido. Todos hemos oído hablar de de los métodos de medición de lesiones epicárdicas, lo que sería un FFR pero sin hiperemia, lo que sería el IFR o el RFR, y básicamente lo que hacen es tomar las diferencias de presiones que tenemos entre la presión de la aorta y la presión distal en la arteria, tomar un punto del ciclo cardíaco donde las resistencias pues básicamente son homogéneas, simultáneas y paralelas, con lo que podemos minimizar lo que serían las resistencias, aún a pesar de que no estamos haciendo hiperemia, es decir, de que nosotros no estamos dando adenosina. Bien, los valores normales que podemos tener, pues los tenemos representados aquí. Pues los valores de FFR normales son pues, por encima del 0,8, los de RFR y FR por encima de 0,89 y los de IMR por debajo de 25. Bien, ¿cuál es la evidencia que tenemos actualmente con los valores funcionales? Pues bueno, simplemente un recuerdo histórico. La primera angioplastia que se hizo, la hizo el doctor Brunzig en el año 77, y lo que valoró antes y después de hacer la angioplastia fue el gradiente translesional, es decir,
medíamos la presión distal a la lesión, la presión proximal, dilatábamos y volvíamos a hacer ambas mediciones y veíamos cómo se habían modificado. Él ya dijo que no era la forma más óptima, pero en ese momento era lo único que tenían, y yo lo único que quería remarcar es que la fisiología coronaria en el laboratorio de hemodinámica entró desde el minuto cero, es decir, desde la primera angioplastia que se hizo, nosotros pues estamos realizando fisiología. El segundo, el estudio más importante que se ha realizado hasta el momento es el estudio FAME en estos pacientes que tenían una lesión angiográficamente significativa. Lo que se hacía era una guía de presión, se realizaba hiperemia máxima, se hacía un cálculo del FFR y los pacientes que tenían un FFR por debajo de 0,8 se randomizaban a tratamiento médico óptimo contra angioplastia, y lo que se vio en este estudio claramente es que las lesiones que tenían menos de 0,8, si las dilatábamos, pues los pacientes tenían menos eventos, sobre todo en términos de nueva revascularización. Bien, los índices no hiperémicos pues, atacaron hace 3 años con estos 2 estudios, que eran el Sweetheart y el estudio de Fame-Flair, y básicamente lo que han demostrado es que son equiparables al FFR. Es decir, cuando nosotros queremos valorar una lesión epicárdica, tanto FFR como IFR pues parecen bastante equiparables y podemos fiarnos bastante de sus resultados. ¿Qué es lo que importa también en la microcirculación? Bien, cuando nosotros vamos a valorar pacientes con lesiones obstructivas, ya sean pacientes estables, pues podemos ver que los que tienen un CFR tras la ICP que está aún deteriorado, es decir, que nosotros no podemos aumentar el flujo de sangre en esa arteria pues más de 2 veces, pues tienen peor pronóstico que los que pueden aumentarlo, y esto también se ve en pacientes con infarto agudo de miocardio. Lo curioso del tema es que cuando tenemos pacientes con lesiones coronarias, pero vamos a estudiar otro vaso que no es el culpable, pues también tenemos los mismos resultados. Es decir, pacientes que tienen un CFR bajo presentan peor pronóstico que los pacientes que tienen un CFR alto, ¿no? Con lo que, bueno, pues esto es importante de notar que pacientes que tienen una buena microcirculación, una buena función microcirculatoria, estos pacientes van a asociarse con un mejor pronóstico. Bien, aparte de los pacientes que tienen lesiones coronarias, también hay un grupo muy importante de pacientes. Se calcula que hasta un 40% de pacientes que son referidos al laboratorio de hemodinámica por angina de pecho, pues no tienen lesiones, pues son pacientes que pueden tener pues angina, lo que hemos llamado angina microvascular, o angina sin presencia de lesiones obstructivas. Bien, la disfunción microvascular pues es la causa más frecuente de encontrarnos este hallazgo, es decir, pacientes. Incluso tenemos una prueba diagnóstica no invasiva donde hemos demostrado isquemia. Los pacientes tienen síntomas y nosotros realizamos una medición, en este caso de IMR, pues aproximadamente de este 40%, un 21% de pacientes lo que van a tener es una disfunción microvascular, es decir, un IMR más de 25. Por este motivo, las nuevas guías de síndromes coronarios crónicos lo que han recomendado con un nivel de evidencia 2A es que en pacientes que nosotros tengamos la sospecha clínica de tener disfunción microvascular, realicemos una guía de presión, pero que no nos quedemos simplemente con la guía de presión del FFR o el IFR, sino que vayamos un poquito más allá e intentemos buscar lo que serían parámetros ya más indicativos de la microcirculación y no solo de las lesiones epicárdicas. En estas guías pues ya se recomienda pues, la realización de un CFR o de un IMR, y en estos casos bueno, pues, se fundamentan en el estudio Cormica, que es este, donde pacientes que tenían angina con arterias coronarias angiográficamente sanas, se les hacía una guía de presión, se les ponía adenosina y se veía cuáles de ellos pues, podían tener lesiones epicárdicas, que aunque no veíamos en angiografía, sí que por guía de presión pues, veíamos, los que podían tener angina microvascular. Incluso en los pacientes que esto había salido normal, se recomendaba la realización de acetilcolina para ver los pacientes que podían tener pues, angina vasospástica. Guiado estos pacientes con estos datos, se randomizaron a un tratamiento guiado con los resultados que nos habían dado estos test contra el tratamiento óptimo, y lo que vimos aquí es que cuando nosotros estábamos estudiando mejor al paciente, poníamos mejores tratamientos y el paciente pues, evidentemente se encontraba mejor. Bien, como conclusiones, simplemente decir que las nuevas guías pues ya recomiendan el uso de la investigación de la microcirculación,
y que, no obstante, hay que conocer que tanto el CFR como el IMR pues pueden tener limitaciones, tanto de reproducibilidad como limitaciones técnicas, y que al final lo que nos están valorando son interpretaciones de valores absolutos. Y yo creo que mis compañeros ahora un poquito lo que os van a demostrar es que, bueno, que también tenemos métodos pues, para realizar valoración absoluta tanto del flujo como de las resistencias, y que probablemente pues, esto va a ser el futuro y va a ser en los cuales vamos a basar nuestras decisiones clínicas. Con esto termino y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Josep. Pasamos a la sesión del doctor Alejandro Gutiérrez. Alejandro. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Antón y a Sacal la invitación y la oportunidad de estar aquí hoy, y agradecer también la presencia pues, a todos los asistentes. Lo primero es por qué queremos inducir hiperemia en la sala de hemodinámica. Y más allá del ya machacado enfrentamiento entre los índices de reposo encabezados por el IFR y los índices con adenosina encabezados por el FFR, pues más allá de este debate, que en mi opinión no está todavía resuelto en absoluto, como hemos visto en la presentación previa de Josep, si queremos valorar la microcirculación necesitamos inducir hiperemia habitualmente con adenosina. Hay dos índices principales que ha dicho él, el CFR, que es la relación entre flujo en hiperemia máxima y en reposo. Y este índice, probablemente infrautilizado, fijaos que es el que más caza con la definición de lo que es angina e isquemia, porque este índice realmente lo que mide es la diferencia entre el flujo en hiperemia máxima y en reposo, es decir, cuando hay un aumento de la demanda, si esa demanda es satisfecha. Si no consigue satisfacer esa demanda, pues nos encontraremos en una situación de angina o isquemia. Esto es precisamente lo que mide este índice. Probablemente, si no fuera por lo que él ha dicho, por la variabilidad de la medición en reposo, este es el índice que deberíamos medir, porque es el que nos da la respuesta si hay angina o isquemia. Y el índice más específico para la microcirculación, como ha dicho él, es el IMR. Las limitaciones, pues la principal es la tan denostada adenosina, en mi opinión, injustamente, no creo que haya tanto problema en poner adenosina, pero cuando valoramos la microcirculación, sí que la adenosina que utilizamos es en perfusión, y sí que es un poco más problemática. Hay que preparar la infusión, a veces hay que esperar unos minutos, tiene más efectos secundarios. No es que sea un gran problema, pero es un poquito más problemática que poner solo los bolos. La reproducibilidad no es muy mala, pero tampoco es excelente. Y como he dicho Josep previamente, pues no olvidar que son índices. Y con esto me adelanto ya un poquito a lo que viene después, que ya sabéis que hasta ahora solo podíamos medir índices, valoraciones indirectas, estimaciones, como son el IMR, el CFR, incluso el FFR o el IFR, son mediciones indirectas, y de hace poco tiempo pues podemos ya tener valoraciones o mediciones directas. La hiperemia la podemos inducir de muchas formas. Todos sabéis, la más habitual es la farmacológica, sobre todo con adenosina. Y resulta curioso que lo que nos viene a resolver los problemas de la adenosina, o algunos de los problemas que tenemos con la adenosina, sea algo tan simple y tan sencillo como es el suero salino. Simplemente el suero salino a temperatura ambiente demostró en el año 2016 el doctor De Bruin que una infusión de suero salino intracoronario a temperatura ambiente, si lo ponemos la infusión a 15 mililitros minutos, pues induce hiperemia en el mismo grado que lo puede inducir la adenosina. Otro aspecto curioso es cómo se descubrió esta capacidad del suero salino de inducir hiperemia máxima. Es que, como ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia de la ciencia, pues fue realmente fruto de la casualidad. La historia, todos sabéis, bueno, pues que desde hace relativamente poco tiempo es una técnica novedosa que nos permite, mediante la termodilución, medir el flujo absoluto. Sin embargo, esta técnica, la verdad es que no es tan novedosa. Esta técnica, que se basa en esta fórmula que veis aquí en la pantalla, realmente se conoce desde hace 30 años. El problema es que no se podía aplicar porque técnicamente era muy complejo, lo que hacía que fuera prácticamente imposible realmente realizarlo en una sala de hemodinámica. Hoy día, gracias sobre todo a la innovación tecnológica que ha supuesto el microcatéter RayFlow, que es un microcatéter de doble luz, que nos permite tener la guía de presión y con sensor de termistor metida dentro de la coronaria, mientras podemos, al tener una doble luz, hacer una infusión de suero salino, que además, al tener 4 orificios, esta mezcla del salino con la sangre es muy homogénea y hace que tengamos una medición muy exacta. Y gracias a esto, hoy día sí que podemos hacer la termodilución, aplicar esta fórmula de manera fácil y reproducible
en las salas de hemodinámica. Y fue una casualidad, en realidad, como digo, mientras estaban validando esta técnica el doctor De Bruyn y el doctor Nico Pils, pues encontraron que habitualmente para hacer esta medición tendrían que hacer hiperemia con adenosina intravenosa, y lo que se encontraron es que cuando fueron a poner la adenosina, pues el suero que se inyectaba realmente como marcador de la temperatura, pues ese mismo suero, como digo, había inducido la hiperemia, con lo cual no era necesario la adenosina, la técnica se simplificaba aún más. Esto es un ejemplo real de cómo realizar esta técnica de la medición del flujo absoluto con termodilución con infusión de suero salino. A la izquierda arriba lo que vemos es una angiografía. La flecha roja indica la posición del microcatéter. El microcatéter, lo habitual es ponerlo a nivel proximal. El microcatéter lo podemos poner donde queramos. Donde pongas el microcatéter es donde mides el flujo. Si el microcatéter me lo traigo al tronco coronario, pues estoy midiendo el flujo en el tronco. Si me lo llevo más adelante, pues estoy midiendo en la DA. El otro punto es la posición de la guía. Realmente la medición del flujo es relativamente independiente de la posición de la guía. Y digo relativamente porque si lo ponemos muy cerca, se considera el límite 3 centímetros, pues a pesar de que el RayFlow hace una mezcla muy buena por los 4 orificios, pues hombre, si está muy cerca, la mezcla no llega a ser homogénea y no es valorable. Y si lo ponemos muy lejos la guía, más de 6 centímetros, pues puede perder intensidad la señal y puede que la medición pues no sea tan exacta. Se recomienda entre 3 y 6 centímetros habitualmente. Una vez que tenemos ya colocado nuestro microcatéter y la guía, empezaríamos la infusión de suero salino, que la fijamos nosotros en la bomba, habitualmente a 20 mililitros minuto, y entonces veríamos lo que veis en la gráfica azul. Veríamos cómo cuando empieza la infusión, la temperatura cae e inducimos hiperemia. Mientras mantengamos la infusión, continúa la hiperemia. Bueno, habitualmente con mantenerla 15-20 segundos es suficiente. Cuando vemos la curva estable, retiramos la guía hasta la posición del microcatéter. Y entonces tendremos una nueva temperatura. Tenemos una temperatura proximal y distal. La fórmula lo que nos dice es que el flujo absoluto en este territorio coronario será igual al flujo de infusión, que es el que hemos fijado en la bomba, 20 habitualmente, por la relación entre las dos temperaturas. Y esta es una constante. O sea, al final, es lógico, en termodilución, pues el flujo va a depender del gradiente entre las temperaturas. Esta fórmula no es muy difícil de hacer, se puede hacer con la calculadora, y si tienes el software Coroventi, que cada vez está disponible en más salas y probablemente cada vez lo estará en más, pues no hay que hacer nada de esto, te aparece el número aquí solo y ya está. En los últimos años han aparecido diferentes publicaciones en este campo, en el tema, pues, sobre todo en infarto con elevación del ST, en Takotsubo, incluso en enfermedad estable. Sin embargo, uno de los principales problemas que se le ha achacado a esta técnica y que probablemente sea uno de los escollos que le queda aún por superar, es su aplicabilidad clínica. Yo creo que, aunque aún está por demostrar, tenemos que tener en cuenta el enorme potencial de la herramienta que tenemos ahora disponible. Por primera vez somos capaces de medir exactamente y de manera reproducible el flujo en el territorio coronario que queramos en mililitros minuto. Entonces, esto abre unas posibilidades tremendas porque a nivel de investigación podemos coger y medir el efecto exacto que tiene en un territorio coronario cualquier fármaco que pongamos a un paciente, cualquier intervención que hagamos, incluso el tiempo, los eventos, exactamente en mililitros minutos o la resistencia directamente en unidades. Sin embargo, bueno, para intentar solventar el problema que se le achaca de la aplicabilidad clínica, pues se nos ocurrió este trabajo, este estudio que hemos hecho en colaboración entre los tres ponentes, entre Josep, Fernando y yo, que la idea era validar el índice del que ya hemos hablado, la reserva de flujo coronario, que recordar flujo máximo en hiperemia entre flujo en reposo, pues validarlo con esta técnica. Hasta ahora era todo con métodos indirectos, ahora que podemos hacer una medición directa, podríamos obtener una reserva de flujo coronario, pues en teoría más fiable y más exacta. El problema es que esta técnica está validada con el flujo en hiperemia máxima y no en reposo. Así que lo primero que hemos tenido que hacer ha sido buscar el punto, el ritmo de infusión en el cual no se induce hiperemia. Y hemos visto que a 6, 8, 10 no hay hiperemia y a 12 hay una hiperemia, hay algo de hiperemia. La gráfica está muy amplificada, es una hiperemia ligera, no es una gran hiperemia. Si viéramos el 20 se saldría. O sea, pero ya se nota que hay algo ocurre entre el 10 y el 12. Por lo tanto, el punto de reposo en el que no hay hiperemia sería 10. Esto es un caso, un ejemplo de uno de los pacientes del estudio en el que vemos arriba la infusión a 12 mililitros minuto. La línea amarilla es el PDPA y veis cómo del principio a cómo está al final
desciende. No desciende mucho, pero es que cuando hay hiperemia el PDPA baja, y aquí baja ligeramente. Era lo que pasaba prácticamente en todos los pacientes. Debajo vemos la infusión a 10 y vemos como el PDPA al principio y al final no se modifica, que es lo que encontrábamos en casi todos los pacientes. Además, veis aquí en el círculo rojo el flujo que hemos encontrado a 10 mililitros minutos, 67, mientras que a 12 era 92. Es decir, todo es indicativo de que a 12 hay cierto grado de hiperemia. El PDPA baja ligeramente, el flujo medido por flujo absoluto es ligeramente mayor. Lo que ocurre cuando se induce algo de hiperemia. En este mismo paciente, a 20, que ya es hiperemia máxima, ya es hiperemia de verdad, vemos como la curva amarilla, el PDPA cae drásticamente. Y esto ya no se llamaría PDPA, ya esto sería un FFR, porque hay hiperemia máxima. Y el flujo que medimos en este paciente, el flujo absoluto máximo en hiperemia máxima es 155. Con nuestra idea de calcular el CFR, lo que hacemos es dividir este 155 entre 67, que es lo que hemos obtenido con el flujo en reposo, que tuvimos en este paciente en concreto, con un CFR de 2,3. Hemos encontrado una buena correlación midiendo el CFR mediante este método con el CFR comparado con la técnica de termodilución con Bohr. Y para terminar, pues simplemente, a modo de resumen, decir que la termodilución con infusión de suero salino ya es una realidad que nos ha abierto una puerta al entendimiento de la fisiología coronaria. En los últimos años hemos visto como esta técnica, que era un poco teoría hace unos años, pues ya es algo que es fácilmente llevado a cabo en la mayoría de muchas salas de hemodinámica y muy reproducible, en muchas salas de nuestro país y de todo el mundo. El papel a nivel de investigación es claro e indiscutible, es una herramienta con unas oportunidades tremendas. Y la aplicabilidad clínica, yo creo que bueno, es casi una responsabilidad nuestra y una obligación, teniendo una herramienta con estas posibilidades que nos da valores directos por primera vez, pues tenemos que ser capaces de darle una aplicabilidad clínica. Y probablemente el camino será investigando y mediante la aparición de nuevos índices basados en este método, como este que proponemos nosotros, bueno, nuestro relativamente nuevo, simplemente un nuevo método para calcular el CFR, y también estableciendo nuevos valores de referencia, o sea, estableciendo valores de referencia claros y reproducibles que nos permitan hacer las mediciones y tomar decisiones en función de los resultados. Y sobre este tema creo que probablemente hablará en la siguiente presentación, Fernando probablemente hablará algo sobre esto. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. En todo caso, pasamos a la siguiente presentación del doctor Fernando Rivero y dejamos las preguntas para el final de las 3 sesiones. ¿Vale? Fernando, cuando quieras. Para empezar, agradeceros por supuesto a todos los que estáis ahí a estas horas, un lunes, que ya es una auténtica devoción por la fisiología coronaria y por supuesto agradecer a Pacal la organización de este evento. Y bueno, vamos a intentar hacer algo un poco más suave, que sea más digerible, intentando poner algún caso clínico, un par de casos clínicos y discutir entre todos, si queréis, un poco sobre las posibilidades que ofrece la valoración funcional de la macro y microcirculación, centrándonos sobre todo en la microcirculación coronaria, que es el hermano pobre de la fisiología coronaria. Entonces, bueno, para empezar, estos son los campos donde hoy en día, sobre todo en la última década, se ha desarrollado una evidencia robusta sobre la utilidad de la investigación funcional de la circulación microvascular coronaria. Sobre todo en el campo de la angina sin lesiones coronarias obstructivas, en ANOCAS, donde más evidencia hay, y existe también una gran evidencia de la utilidad de la valoración funcional de la microcirculación, además de la macrocirculación en el síndrome coronario agudo, sobre todo en el infarto con elevación del ST. También se ha visto en la última década que la utilidad de valorar concretamente IMR, tanto pre como post-angioplastia, identifica eventos, identifica un peor pronóstico de estos pacientes. En el Takotsubo hemos visto que existe en fase 1 una disfunción microvascular que además se resuelve con el tiempo, con lo cual abre también un campo de investigación sobre terapias basadas en esta disfunción microvascular en los pacientes con miocardiopatía de estrés. En el MINOCA también existe una amplia experiencia y de hecho está recomendado su uso en los pacientes que se presentan con infarto agudo de miocardio y coronarias sin lesiones obstructivas para identificar los pacientes que tienen un infarto microvascular. En la vasculopatía del trasplante también se ha visto
que la disfunción microvascular predice y es previa a la aparición de lesiones angiográficas, con lo cual tiene gran utilidad. Y, por supuesto, el futuro está sobre todo en encontrar tratamientos que en el último año, de hecho, aparece un ensayo clínico ya con un nuevo fármaco con resultados prometedores para tratar la disfunción microvascular tanto aguda en el infarto agudo del miocardio como la disfunción microvascular crónica en los pacientes estables. Vamos a empezar con un caso clínico muy típico de una paciente que es una paciente diabética de 72 años que cuenta un cuadro de 4 meses de evolución de angina de moderados esfuerzos típica y por lo que se hace un eco de esfuerzo de screening que es clínicamente positivo precoz, eléctricamente positivo y donde hay una dudosa hipoquinesia en el máximo esfuerzo partiendo de una fracción de eyección normal. Este es el típico caso donde el fellow va corriendo, viendo la fellow diabética, audiometría positiva, voy a buscar la lesión en la DA para tratarla. Y no es raro encontrarse casos como este, donde por supuesto hay aterosclerosis coronaria de una paciente diabética, pero no encontramos ninguna lesión coronaria obstructiva ni en la coronaria derecha ni en la coronaria izquierda, que es la que estamos intentando ver ahora. Puede que haya alguna placa en la DA media, pero nada severo. Entonces, ante un caso como este, tenemos varias opciones no intervencionistas. Desgraciadamente, creo que la más típica en nuestro medio es diagnosticarlo del cajón desastre, que es el síndrome X, es decir, que no es mi problema, no le puedo poner un stent y la remito al cardiólogo para que vea lo que le pasa. Yo creo que esto es lo más frecuente, pero en mi opinión no es lo más correcto. Otra opción, que probablemente es lo que haga la fellow, es intentar en la placa moderada o la placa leve de la media a ver si hago un FCR, a ver si hay suerte, sale positiva y la podemos tratar. Y lo que, en mi opinión, creo que es más correcto es saber qué es lo que le está pasando a este paciente. Y esto solo se puede hacer mediante la investigación de la función microvascular. En este caso, hicimos tanto estudio por termodilución en bolos para hallar el IMR y el PCR, como por termodilución continua para ver el flujo absoluto. Y nos encontramos que obviamente la lesión de la descendente anterior media ligera era leve y no tiene ninguna alteración en el FCR, que vemos que es de 0,91. Sin embargo, nos encontramos un CFR bajo, es decir, que esta mujer, obviamente, cuando hace esfuerzos, no tiene capacidad de recibir una perfusión coronaria adecuada para el miocardio de acuerdo con las demandas. Esto no se debe en poca medida a la arteria epicárdica, porque tiene un FCR del 91%, del 0,91, es decir, solo un 9% de ese CFR bajo puede achacarse a la circulación, a un problema epicárdico. Y, sin embargo, encontramos que esta paciente tiene un IMR elevado. Es decir, el principal problema de esta paciente es una disfunción microvascular. Del mismo modo, hicimos estudio con flujo coronario absoluto, que, como ha dicho Alejandro, es una técnica prometedora, sobre todo porque es mucho más precisa y reproducible. Y nos encontramos con que esta paciente, de nuevo, veis que el FCR, la hiperemia producida por la adenosina previamente, es la misma que la que se produce por el flujo sanguíneo a temperatura ambiente en dilución continua, tiene un flujo de 156 litros por minuto en el territorio de la DA, que es un flujo, que este es uno de los problemas de esta técnica, que todavía no tenemos valores normales. Por la experiencia, podemos decir que es un flujo bajo para una DA desarrollada, puede estar en torno a los 200 mililitros por minuto, y además vemos que tiene unas resistencias de alrededor de 600 unidades BUDS, que tampoco tenemos valores de referencia hoy en día, es uno de los problemas que tiene esta técnica y en lo que se solventará en breve, pero que por la experiencia podemos decir que son unas resistencias muy altas para una DA concordante con un IMR de 25. Con lo cual hay que tener en cuenta que los pacientes que presentan angina sin lesiones coronarias obstructivas, como dijo Josep antes, hay que tener en cuenta que 1 de cada 5 de estos pacientes, y no son todos, no es un síndrome X donde se engloba todo, 1 de cada 5 pacientes presenta enfermedad realmente de la microvasculatura.
podemos encontrar hasta un 40% que saldrían positivos en el test de acetilcolina y hasta un cuarto de estos pacientes en los que no se encuentra ninguna patología coronaria. Y creo que esto es muy importante a la hora de tomar decisiones clínicas. ¿Por qué? Porque se ha visto que un CFR bajo y un IMR alto, a pesar de no tener lesiones coronarias, se relaciona con un muy peor pronóstico en eventos duros, después mortalidad y reingresos por infarto agudo de miocardio. Y los pacientes precisamente que tienen IMR alto y CFR alto son los que peor pronóstico van a tener. Y esto, como decía Josep, también no es raro. Esto pasa en 1 de cada 3 pacientes que nos encontramos día a día, que vienen por angina, que incluso con pruebas de detección de isquemia positiva no tienen lesiones coronarias. Y además, muchos de los pacientes que revascularizamos, este dato también se repite en todos los estudios, 1 de cada 5 pacientes sigue presentando angina a pesar de haber revascularizado la enfermedad epicárdica. Por lo tanto, es necesario diagnosticarlo, saber lo que le pasa al paciente y, desgraciadamente, hoy en día no tenemos mucha terapia, salvo los betabloqueantes y las estatinas para tratar la disfunción microvascular, pero estoy convencido que en un futuro van a aparecer múltiples terapias para tratar este problema. Y, de nuevo, como ha dicho Josep, esto se ha visto claramente en el ensayo por MICA publicado el año pasado, donde, no vamos a repetir, pero básicamente los pacientes en los que se estudia la causa del dolor torácico y se pone una terapia a medida en función de lo que hemos encontrado, si es disfunción microvascular, betabloqueantes y estatinas, si es disfunción endotelial, antagonistas y nitratos, y sobre todo los que más se benefician son los que no tienen ni disfunción microvascular ni disfunción endotelial, donde claramente se les puede dar de alta, quitarles todo el tratamiento y decir que ese dolor no es de origen isquémico. Esto es lo que ha hecho que se haya incluido en las guías que la investigación microvascular en pacientes sin lesiones coronarias obstructivas sea una indicación 2A hoy en día en los síndromes coronarios crónicos. Y bueno, para terminar vamos a seguir con este caso, que es un poco más polémico. Es un caso que utilizamos en un curso que hicimos en directo, con lo cual no es práctica clínica habitual, quiero dejarlo claro. Y se trata de un varón de 42 años, de 54 años, con tabaquismo, sin angina previa, que viene con un infarto anterior, TINIP 1, y que en el eco, en lo que llega la alerta hemodinámica, tiene una disfunción ventricular severa sin valvulopatías con aquinesia extensa anterior. Cuando hacemos la primera angiografía nos encontramos la lesión culpable, que aparece a nivel de la descendente anterior proximal. Claramente es la lesión culpable, una lesión crítica con afectación del flujo epicárdico y además, más distal, en la descendente anterior distal, presenta una lesión que podemos decir que es moderada. No consigo recorrer el vídeo otra vez. Bueno, vamos a ver. Entonces, ante estos hallazgos, tenemos claro que hay que tratar la lesión de la descendente anterior proximal, pero hay varias opciones respecto a la lesión más distal, que es una lesión intermedia, de en torno a un 60%, y la opción que nos pide el cuerpo a todos es obviamente tratar las dos, pero también tenemos la opción de tratar sobre la lesión culpable y hacer un QFR, en ese momento no disponíamos del software, o un test no invasivo, o esperar un tiempo y hacer una valoración funcional diferida de la lesión de la descendente anteriormente. En este caso, ya digo, como teníamos un curso 3 días después, lo que hicimos es tratar la lesión proximal y ese es el resultado final con curso PP3, con todo que antes corríamos libre. Entonces, 3 días después, reevaluamos al paciente. Esta es la lesión inicial, que tiene una estenosis del 60%, del 55% por 3D, es decir, es una lesión intermedia. Y en ese caso, lo que decidimos es evaluar tanto la lesión como la microcirculación de este paciente que había tenido
el infarto anterior previo por la lesión de la descendente anterior próxima. Como veis, los valores son probablemente discrepantes, un índice de reposo de 0,89, que inclinaría más a tratarla, mientras que el FCR obtenido con adenosina intravenosa no bajó de 0,84 por mucho que lo intentamos. También vimos, que este paciente tenía un IMR que para un infarto es un IMR bajo, es decir, una afectación microvascular muy ligera y un CCR prácticamente normal de 2.2. El estudio del absolute flow y de las resistencias coronarias mínimas nos dio un FCR muy parecido al producido por la adenosina, un FCR de 0,84, y vimos unas resistencias que también son bajas para el contexto de un infarto agudo de miocardio de 570 unidades Hz y un flujo algo disminuido respecto a lo que sería lo esperable para una DEA. En ese caso, lo que hicimos es descartamos, dado los valores de CR, tratar esa lesión de la DEA media. Por suerte, los valores bajos de microcirculación dijeron la recuperación de la fracción de eyección, que ya a los 30 días, en una resonancia que se le hizo para valorar el implante de desfibrilador, había recuperado. A los 4 meses se hizo una ergometría simple que aguantó 12 meses y fue negativa. Y al año lo hemos visto en las consultas y el paciente, a pesar de esa lesión, sigue asintomático. Entonces, este caso da para varias dudas. En primer lugar, ¿es fiable el FCR en una arteria culpable de un infarto reciente? ¿Podemos fiarnos de ese valor de FCR? Otra duda que plantearía es si hay discrepancias entre FCR y RCR, en este caso, por cuál nos inclinaríamos. Otra cuestión es, ¿podemos valorar viabilidad, predecir la viabilidad de ese infarto con el estudio de la función microvascular? Y podemos predecir el pronóstico de ese paciente mediante el estudio de la guía de presión. Pues vamos a intentar rápidamente responder a estas preguntas. Hay poca evidencia porque son casos poco frecuentes, sobre la valoración funcional de lesiones no culpables en el contexto del infarto agudo de miocardio reciente. Por ejemplo, este estudio, que se incluyó 73 pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST tratados con angioplastia primaria, y se miró prospectivamente tanto los índices de reposo y de hiperemia, el ICR y el FCR, así como índices de microcirculación, en este caso el IMR y el CCR, en el momento basal de la angioplastia primaria y a los 30 días en la lesión. En este caso lo que se vio es que sí que había diferencias, mientras que el ICR, los índices de reposo se mantenían más o menos estables, sí que se vio que el FCR tendría a sobreestimar en el momento agudo, es decir, se producía una menor respuesta a la vasodilatación o a la adenosina en el momento agudo respecto al momento a los 30 días. El CFR sí que subía claramente, aumentaba desde el momento del infarto agudo y, al contrario, el IMR tiende a descender respecto en el infarto en la angioplastia primaria y a los 30 días. Es decir, la evidencia es que hay menos cambios en los índices de reposo y que parece que hay una respuesta atenuada a la adenosina en el momento del infarto agudo, con lo cual los índices de hiperemia podrían estar sobreestimados. Por otro lado, este otro estudio, también bastante reciente, en 2018, compara en más de 100 pacientes con infarto agudo de miocardio, los machea con estenosis de la misma severidad en pacientes estables. Y en este caso no se encontraron diferencias ni en el ICR, en el índice de reposo, ni en el FCR. Donde más diferencias se vio es en la valoración de la resistencia microvascular, la microvasculatura, en el IMR, que es donde más variabilidad hay en los pacientes agudos respecto a los pacientes estables con una estenosis de similares características. Con lo cual, hay que tomar con cierta precaución la valoración funcional de las lesiones en el momento del infarto agudo, en el momento de la angioplastia primaria. Por otro lado, la duda de si podemos detectar necrosis y viabilidad con una guía de presión, yo distinguiría el caso en el momento del síndrome coronario agudo con elevación del ST en la angioplastia primaria y los pacientes con síndrome coronario crónico.
En este caso, el IMR tiene una robusta evidencia tanto de su correlación con el pico de CPK, con el tamaño de infarto. Cuanto mayor CPK y mayor tamaño de infarto, mayor es el IMR, la resistencia microvascular en la zona afectada, como en la recuperación en predecir viabilidad. Y esto se ha visto claramente que un IMR en el momento del infarto agudo por encima de 32 es predictor de recuperación de la motilidad de esa zona de miocardio, menor de 32 es predictor de recuperación de la motilidad, y además también se ha visto que un IMR por encima de 40 en el momento agudo se asocia claramente con eventos duros que son mortalidad o reingreso por insuficiencia cardíaca. Bueno, para la pregunta de si podemos detectar necrosis o viabilidad con una vía de presión en el momento de la angioplastia primaria, la respuesta es sí. Un IMR mayor de 32 en la zona del infarto durante la angioplastia primaria es indicador de ausencia de viabilidad o de necrosis. Probablemente en un futuro, como los índices son más fiables y más reproducibles, encontrar unas resistencias elevadas, porque yo encima de 500 unidades BUS o un flujo bajo, también sea predictor de viabilidad. ¿Qué pasa con los síndromes coronarios crónicos? Que es una cosa que desconocemos habitualmente. Pues esta es la teoría que desarrollaron Nico Pils y Bernard de Bruyn en los años 2000, donde dijeron que se podía predecir viabilidad por la respuesta a la adenosina. Que un paciente se vasodilate y lo baja un FCR quiere decir que la microcirculación está intacta y que el miocardio es viable. Es el ejemplo que le he robado a Nico Pils de la manguera, donde con esta manguera, es decir, con esta arteria que tengo, me puede servir muy bien tener un FCR normal para regar mi jardín, pero obviamente si tengo que regar Versalles, esta manguera no me va a dar benzina. Y esto, hay 2 o 3 estudios que lo demuestran. Por ejemplo, publican en el European Heart Journal en 2009, donde con 60 pacientes estudian estables con lesiones severas en la coronaria responsable de una zona supuestamente infartada antes, y daría duda de si habría viabilidad o no. Lo que ven es que precisamente el FCR antes de la angioplastia es lo que más se asocia a viabilidad, y lo que no se asocia es lo que todos estamos por hecho, que es la respuesta a la glutamina en el eco de estrés. Mientras que el FCR y el CFR tras la angioplastia se asocian claramente a recuperación de la motilidad en ese territorio. Y además, cuanto más bajo es el punto de corte, en este caso el 0,71 de FCR, más predices viabilidad. Con lo cual, a la pregunta de ¿podemos predecir viabilidad en una zona con una lesión severa que tiene un infarto previo? La respuesta es sí, que el FCR es positivo, esa zona es viable, siempre y cuando la arteria no sea una oclusión crónica, obviamente, que es la mayor limitación de estas técnicas, o cuando el CFR después de la angioplastia sea mayor que 2. Y probablemente en un futuro tendremos datos de flujo y resistencias que serán más precisos. Ya para terminar, como conclusiones, el estudio de la función microvascular permite identificar los pacientes con enfermedad microvascular de verdad y realizar una terapia específica que ha demostrado ya mejorar la calidad de vida en el crónico. El estudio de la función microvascular en el contexto del síndrome coronario agudo predice eventos e identifica el miocardio aturdido frente al miocardio necrótico, y que el próximo reto es encontrar terapias específicas para la disfunción microvascular y poder ayudar a estos pacientes en un futuro. Eso es todo. Muchas gracias, Fernando. Nos hemos pasado casi media hora del horario establecido. Entiendo que esto es una buena señal, que el tema ha sido interesante. Felicitar a los ponentes por las charlas realizadas y reiterar las gracias a todos los participantes. Creo que ha sido un éxito. Me permito calificarlo de éxito tanto por el número de participantes como por el tiempo que nos hemos excedido, cosa que nos anima a poder organizar otra en un futuro. No sé si esto es bueno o malo, pero entiendo que es bueno para todos.
lo dejamos aquí y os emplazamos en un futuro a cualquier otra presentación que podamos hacer. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos, esperemos podernos ver en persona prontito, y si no de forma telemática con otra sesión o bueno, o ya sea por mail, por teléfono o como sea. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos. Un saludo a todos.